Qué gusto estar con todos ustedes conectados a esta hora con toda la información que es de interés para ustedes en su casa. En Hazlo Bien, hoy tenemos un tema que es muy importante para todos los hogares. Es precisamente la economía doméstica o la economía que tienen ustedes en su casa. ¿Cómo manejan ustedes las finanzas? Y para eso nos acompaña Eduardo Linales. Él es economista y es instructor de SENA. Bienvenido, Eduardo, a Hazlo Bien. Muchas gracias, Cindy, por invitarme a tu programa. Gracias a usted por venir a hablarnos de este tema que es de interés para todas las personas que nos están viendo a esta hora en sus hogares. ¿Cómo manejar la economía en el hogar? ¿Qué hacer? Bueno, Cindy, es importante aclarar que los hogares en Colombia, pues todos sabemos, están conformados por el papá, la mamá, los hijos, pero para el caso nuestro, en nuestro país, pues se acostumbra mucho que el hogar está conformado con personas adicionales fuera del papá, la mamá y los hijos. Tenemos también a los tíos o a los abuelos, que es pues como costumbre nuestra dentro de los hogares de que nos acompañen otros miembros que hacen parte de la familia. Sí, es muy común que en el hogar del caleño precisamente pues uno viva con sus papás también, de pronto con los papás del esposo, eso es algo muy común. Correcto, sí, así es. Finalmente, ¿cómo manejar entonces la economía de una forma exitosa para que la familia crezca? Bueno, hay que partir de que en la unidad familiar, por lo general, papá y mamá son los que sostienen el hogar o en algunos casos el papá no más y la mamá pues hace las veces de ama de casa. Sin embargo, hay que contemplar las dos situaciones. Si en el hogar se perciben ingresos, tanto del papá, la mamá y algunos de los hijos que trabajen, pues eso hace que las cargas, los gastos que se presentan en el hogar, pues sean un poco más suaves. Pero si en el hogar solamente el papá es el que devenga ingresos o en su defecto, como sucede mucho en el caso colombiano, de que es la mujer la que tiene esa carga dentro del hogar porque es sola, no tiene, exacto, es madre cabeza de hogar, entonces se hace pues un poco más pesado esa carga de sostenimiento del hogar. Entonces para esto pues se requiere tener primero una mente muy abierta, tener también un principio que es la disciplina, donde pueda, digamos, así tener un control y conocer muy bien cuáles son sus gastos que más pesan dentro del hogar. Todos sabemos que pues uno de los aspectos son los servicios públicos, la alimentación, que son gastos que son pues que no tienen espera. Los gastos entonces fijos, sí, como son del los hogar. gastos fijos, en la cual pues dentro de cualquier hogar lo primero que hay que presupuestar son estos egresos. Si de pronto dentro del hogar hay un apoyo, pues estos gastos van a ser un poco más llevaderos, pero sea una forma o sea otra, de todas maneras hay que empezar por tener un presupuesto. Cuando hablamos de presupuesto, esto hace referencia en que tengamos claro cuáles son los ingresos que percibe el hogar, o sea, cuánto nos ingresa mensualmente o periódicamente. En algunos casos no es ni mensual ni quincenal, sino diario. Entonces, acorde a estos ingresos que se perciben, debemos tener claro eso, en qué lo vamos a gastar. Ahí partimos nosotros de darle prioridad a esos gastos. ¿La prioridad cuál es? Pues la alimentación, los servicios públicos, el arriendo, el desplazamiento, el transporte, el estudio de los niños, o sea, los cuadernos, la pensión que hay que pagar. Entonces, dentro del presupuesto debe estar señalado, debe estar escrito, esos son los rubros más prioritarios, ¿sí? Y de acuerdo a esto, tener claro también de tener esa disciplina, de ir registrando, de ir anotando en qué voy gastando. ¿Para qué nos sirve esto? Para que podamos llevar un control, porque a veces el deseo es bueno, pero recibí la plata, pero ¿qué se me hizo? O se esfumó. Entonces a veces no nos acordamos en qué fue, en que la gastamos. Entonces el hecho de llevar nosotros un registro, eso nos permite en un momento dado también poder evaluar cuáles son los gastos que yo estoy generando mayor destinación de mi presupuesto, y en esa medida pues puedo yo llevar un mejor control y puedo planear mejor mi presupuesto. ¿Se puede decir, Eduardo, que un hogar es como un emprendimiento, como una empresa? Sí, claro, el hogar es como cualquier otra empresa. Si las comparamos, las empresas reciben ingresos y el hogar también recibe un ingreso. Las empresas tienen sus gastos y el hogar también tiene sus gastos. Y como tal, pues hay que llevar un control, ¿sí? Cuánto me ingresa y cuánto gasto. La empresa hace un presupuesto
Y el presupuesto consiste en, bueno, recibimos tanto en un periodo determinado y debo gastar tanto porque estos son mis gastos que son prioritarios dentro de la empresa o dentro del hogar, haciendo la comparación. Entonces en el hogar hacemos lo mismo, debemos realizar un presupuesto donde debemos tener claro cuánto nos ingresa y cuánto voy a gastar, ¿sí? Entonces de acuerdo a esto, entonces planeamos y empezamos a priorizar. Ojo, ahí es muy importante tener claro esa palabra de priorizar. Priorizar es qué es lo primero en que yo debo gastar, qué debo asumir, ¿sí? Para mi sostenimiento y mi vida diaria. Porque resulta que en los hogares hay unos gastos que llaman los gastos hormiga, ¿sí? Los gastos hormiga. Estos gastos hormigas consisten en que estos gastos hormigas se caracterizan o se entiende como esos gastos pequeñitos, ¿sí? Que nosotros no lo tenemos inclusive dentro del presupuesto, pero que sí nos van a afectar el presupuesto. O sea, son los gastos que cuando yo salgo el niño me pide un helado, entonces el helado, correcto, entonces yo voy y compro una blusa o cositas correcto, así que uno que va... llega a la tienda y que pidió una cajita de dulces, sí, o yo salí también y se me antojó tomarme un café con un pan de bono. Eso es muy común. Muy común. Eso es muy común. Y esos gasticos, como son pequeños, no lo hemos contemplado dentro del presupuesto, pero si nosotros sumamos todos esos gastos que hacemos periódicamente, en este caso un mes sumamos y eso nos da un valor considerable, ¿sí? Pero no está incluido dentro del presupuesto, entonces nos va a afectar el presupuesto. Ahí ya nos queda una tarea para todos los televidentes que nos están viendo y es que puedan hacer precisamente todos esos gastos hormigas, finalmente cuánto le da. De pronto se van a aterrar y van a decir qué montón de plata me estoy gastando en cositas que uno no se da cuenta. Es correcto, y es donde decimos, bueno, pero si yo planeé, yo presupuesté, pero resulta que no quedó dentro de ese plan esos gastos hormiga. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tratar de evitarlos, controlarnos, tener esa voluntad para no generar ese tipo de gastos. También está dentro del hogar algo que pasa mucho, no le ponemos cuidado, son los gastos fantasma. Estos gastos fantasma pues consisten en que hay como por ejemplo los servicios domésticos, como los electrodomésticos, ¿sí? Los electrodomésticos consumen energía y cuando nos llega el recibo, entonces nos damos cuenta que el valor se ha subido muchísimo. Y nos damos cuenta que dejamos a veces conectado el cargador del celular y quedó enchufado y eso ahí está consumiendo, quedó el televisor, lo dejamos prendido toda la noche y cuando nos damos cuenta al otro día que estaba prendido. Claro. ¿Sí? Entonces ese tipo de cosas está consumiendo, se llaman gastos fantasma porque no los vemos y no los consideramos, pero resulta que sí están consumiendo. Claro, finalmente cuando llega el recibo se dan cuenta que hay un montón de dinero ahí invertido. Digamos que ya nos has dicho, digamos que todos esos gastos que no tenemos nosotros presupuestados, como los gastos hormiga, los gastos fantasma, ¿qué más hay que tener como de evidencia en nuestro hogar que de pronto se nos va el dinero y no sabemos? Bueno, hay algo muy importante, Cindy, es que no tenemos la costumbre nosotros de escribir, de poder como registrar los gastos que tenemos. Entonces una recomendación muy importante es que nos tomemos el trabajo y le saquemos el tiempo de, así sea en un cuaderno, en una hoja, en una agenda, en una libreta, sí, bueno, ¿cuánto recibo en el mes? Entonces escribir, en el mes estoy recibiendo tanto. De eso entonces revisar y mirar cuáles son mis gastos. Pero ojo, es importante escribir, ¿sí? Que eso es lo que nosotros le llamamos un presupuesto. Eso no nos vamos tampoco a elevar por allá con cosas contables muy altas, no, algo muy sencillo. Escribimos, los ingresos para este periodo, para este mes van a ser de tantos, los gastos que voy a tener son estos, entonces priorizamos. Entonces los gastos los escribimos, sumamos y hacemos la resta. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros, bueno, aquí nos quedó un poquito de plato o nos faltó dinero, entonces tengo que hacer ajustes, sí, pero tenemos que sacar el rato a escribir. Entonces escribir consiste en poner nosotros en el papel cuánto recibimos, cuánto gastamos, para saber cuánto nos va a quedar. Es muy importante hablar en esto, en el presupuesto, y es que dependiendo de lo que nos quede, podemos ahorrar, ¿sí? Y el ahorrar no significa que tengamos que tener cantidades enormes, sino puede ser pesitos pequeños, ¿sí? Pero que eso también sumados, cuando nos damos cuenta al año, pues tenemos un buen monto del ahorro. Es lo mismo que estabas hablando de precisamente los gastos fantasmas y los gastos hormiga, que finalmente uno no se da cuenta y cuando va sumando y sumando son muchos. Si empezamos a sumar esos poquitos en el ahorro, pues finalmente cuando vamos a ver al final de mes vamos a tener un ahorro grande. Es correcto, eso es.
Y desafortunadamente, pues no, nosotros los colombianos pues no tenemos en los hogares esa cultura, ¿no? Esa cultura del ahorro, porque decimos, bueno, pero lo poquito que yo recibo, ¿qué voy a estar ahorrando si no me queda plata? Pues si nosotros echamos números, es posible que sí, matemáticamente sí, pero lo importante es que nosotros generemos el hábito, o sea, que así sean 100 pesos, entonces metamos en alcancía 100 pesitos, si son 200, 200 pesos. Si uno dice, bueno, pero eso para qué no, eso suma. Entonces es como primero hacer ese ahorro que de tal manera que nos vaya generando esa cultura, ese hábito, que es lo importante. Esa cultura, como tú lo dices, se puede generar también a través de los niños, desde chiquiticos poder irnos incentivando, diciéndoles con la alcancía, con los marranitos, vayan echando su monedita ahí y finalmente que cuando sean grandes ya tengan una cultura del ahorro bien fundamentada. Es correcto, Cindy, así es. Es más, dentro del proceso y dentro de los consejos que se dan, es que la formación debe ser desde ahí. Desde niños empezar a inculcarles ese hábito, de tal forma que ellos ya dentro de su cotidianidad ya ellos van ahorrando en su alcancía y eso se les va incentivando y se les va motivando a ellos. Otro aspecto importante es que todos los gastos que hagamos los registremos, vayamos anotando. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros llevar un control de cuáles fueron los gastos que hicimos para ver pues dónde es que nos estamos demandando más. Y el otro aspecto muy importante es que dentro de ese proceso que hagamos nosotros podamos ir realizando los ajustes. O sea, que identificamos en dónde están las debilidades o en dónde está la vena rota que llamamos, ¿sí? Y empezar a tomar los correctivos necesarios. Eduardo, muchísimas gracias. Tú has dado como unas especificaciones bien marcadas de lo que deberíamos de hacer nosotros dentro del hogar para poder tener una economía saludable, para poder que nuestras familias avancen. Vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos. Continuamos en Hazlo Bien, gracias porque siguen conectados con nosotros con este tema tan importante que es la economía doméstica o la economía dentro de sus hogares. Y para eso también nos acompaña hoy un economista, contador, Rubén Arias. Él viene del SENA para contarnos precisamente todo sobre este tema. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Cindy. Muchas gracias por dar esta oportunidad al SENA de poder aportar con nuestros televidentes. Gracias a ustedes por acompañarnos y por darnos información tan importante para todos los televidentes, para que puedan inicien una economía saludable en sus hogares. ¿Cómo hacerlo? Bueno, muy importante que no podemos diferenciar nunca la economía familiar con la de las empresas. Es muy similar. Tenemos que partir de un presupuesto. En nuestras familias el presupuesto es el ingreso que recibimos. Es muy importante que tengamos claro que después de recibir un ingreso, que muchas veces nuestro salario, nuestro sueldo, tengamos una libreta de apuntes, un cuaderno, algo que manejemos, donde podemos anotar cuánto recibo, cuáles van a ser mis gastos o mis obligaciones y responsabilidades, por decirlo así. Por decir algo, el salario mínimo es 1.160.000. Listo, recibo un salario mínimo más el auxilio transporte. Lo del transporte lo destino como tal para el transporte, pero es importante cuánto debo cubrir para los gastos diarios, lo que es, por ejemplo, la lonchera, los muchachos, el mismo transporte de ellos, la parte que debo destinar para la alimentación, la parte de pronto para salir a comer un domingo. Pero algo muy importante, muy indispensable es que nosotros ese 1.160.000 debemos graduarlo de tal forma que nos quede algo para ahorrar. Así sean 50.000 pesos, es el punto clave para ahorrar. Que cada mes hagamos de cuenta que no nos ganamos esos 50 y los dejemos en una parte especial en nuestro ahorro. Esos 50.000 que ahorramos mensual serán la clave de éxito para nuestros futuros gastos. Claro, el ahorro siempre nos va a ayudar a poder mejorar en nuestra economía, pero en el mercado nosotros podemos encontrar algunas libretas ya establecidas con algún formato donde podamos comprar y decir, venga, yo aquí voy a poner mis gastos o esto es así. En el mercado como tal no las encontramos, porque esto es como nuestra economía familiar, pero es muy importante, nosotros manejamos agendas, cuadernos, hay personas que anotan de pronto en el calendario, pero es muy importante, no sería
por decir específico en qué parte lo colocamos, pero sí que lo tengamos muy claro, lo anotemos y lo tengamos siempre a mano. Y como en toda meta que uno se propone, ir mirando si estoy cumpliendo. O sea que si a mí me pagan, por ejemplo, cada quincena, y yo sé que en cada quincena tengo que cumplir con las obligaciones, por ahí a los 8 días miro, he cumplido con las obligaciones, todavía me queda para cumplir la otra quincena. Eso es muy importante. Y algo que es muy práctico también es, todos tenemos o estamos inmersos en el mercadeo. Salimos a diferentes partes y hoy nos vemos la cantidad de ofertas en la calle, todo lo que nos llama la atención. ¿Lo necesitamos realmente? Porque eso que nos ofrece el mercadeo, muy chévere, pero entonces eso es lo que hace que nos salgamos de nuestra meta. Entonces hay que pensarlo varias veces. ¿Necesitamos realmente comprar eso? Porque si lo compramos y no está dentro de sus notaciones, dentro de nuestras metas, es ahí donde estamos fallando. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento ya usted tiene que acudir a otra fuente de ingresos. ¿Qué otra fuente? De pronto un préstamo, ya sea legal o el préstamo informal, Informal. pero es ahí donde empiezan a surgir nuestros problemas. Bueno, ¿y en qué momento uno saber qué está pasando como la delgada línea? En eso que uno dice, es un gustico que me estoy dando, porque pues finalmente para eso trabajo, ¿cierto? O finalmente estoy gastando demasiado en cosas que no necesito. Exacto, es como usted lo menciona, Cindy, es una línea muy delgada, casi invisible, que muchas veces pasamos por ese deseo de comprar, de tener de todo. Por ejemplo, está presentando mucho en los muchachos hoy en día el celular, que tenemos ya el celular de última tecnología, que vemos en el phone, y entonces listo. Las Bueno, marcas que nos venden y que queremos, si no es esa marca, entonces no nos sirve, así exacto. tenga la misma funcionalidad. Eso. Y que tenga la manzanita allí para yo poder chicanear con mis compañeros. ¿Todo eso a qué me lleva? Eso me lleva a un gasto extra. Entonces, usted no necesita ese celular con la tecnología que tiene para generar algún ingreso adicional. Sería lo importante. Si estoy trabajando con él y lo necesito, entonces sí, comprémoslo, hagamos el esfuerzo, pero me va a generar un ingreso adicional. Pero si lo compro únicamente para chatear y para las llamadas, estoy gastando una pasta extra que no tenía relacionada. Y ese es el problema. Totalmente de acuerdo contigo, Rubén. Yo creo que Rubén nos ha dado algo muy clave y es si nosotros realmente sí necesitamos o no necesitamos. Esto es un tema bien importante que vamos a seguir tomando después de unos mensajes institucionales. Gracias por continuar con nosotros conectados con este tema de interés que es precisamente la economía doméstica. Si ustedes quieren saber todos los contenidos que tenemos nosotros en los programas, por favor síganos en @canal102cali en todas las redes sociales. Bueno, profe, Rubén, ya hablamos precisamente de que hay que tener una planeación, de que hay que tener una organización dentro del hogar. Es súper importante poder escribir todo lo que nos sale, lo que nos entra, precisamente tener súper claro cuáles son nuestras ganancias para así mismo poder empezar a tener nuestros gastos, y quedamos en la delgada línea de cuando necesito algo o finalmente no lo necesito, o me quiero dar ese gustico porque me lo merezco y trabajo, o finalmente no debería dármelo. ¿Qué hacer ahí? Bueno, es muy importante esta parte. Como usted lo dice, trabajamos para eso. Sí es importante darnos gusto, muy importante, pero no necesariamente en el momento cualquiera, sino para darnos ese gusto hay que planificarlo, de pronto darnos ese gusto, pero con más dinero. Entonces, listo, me quiero dar gusto, lo planifico. Estamos en agosto, listo, no lo puedo dar en agosto, pero en septiembre, octubre, sí me puedo dar ese gusto, porque lo planifiqué y de pronto ahorré un poquito más y ya le puedo dar el gusto que yo quiera, porque es lo importante. Se ha nombrado durante toda nuestra entrevista una palabra que me parece a mí clave y es precisamente planificar. Se debe planificar absolutamente todo, porque finalmente, como lo decía también en algún momento, vamos a tener las vacaciones soñadas y no nos planificamos para eso y terminamos pagando esas vacaciones como todo el resto del año y no la pasamos mal, ¿cierto?
Correcto. Inclusive es tanto así de planificar que los grandes empresarios lo hacen. Por ejemplo, vemos en nuestra legislación laboral que ellos tienen que pagar cesantías, interés de cesantía, prima a los trabajadores. Ellos nos sacan de las utilidades de un mes o de diciembre todas sus utilidades y le pagan, sino que ellos desde el 1 de enero ya empiezan a hacer un porcentaje, a separar un porcentaje, porque saben que a final del año hay que pagar un sueldo. Están planificando, voy sacando de a poquitos y al final tengo todo completo para pagarle a ellos. Es importante, discúlpame, es importante poder involucrar a los niños también en esa planificación dentro del hogar. Es muy importante, porque ellos son los futuros economistas del país, por decirlo así. Ellos son el futuro y desde muy pequeños hay que inculcarles que si quiere algo, hay que planificarlo para poderlo conseguir, no de una sola vez cuando me dé el capricho, sino porque lo tengo planificado. ¿En qué nos beneficia tener una economía saludable dentro de nuestro hogar? Nos beneficia mucho porque, diría yo, nos quita preocupaciones. O sea, porque cuando usted tiene deudas, usted está preocupado. Inclusive usted no sabe qué hacer para pagar. Y yo creo que ahí es donde fluye la mayoría de nuestros jóvenes. Buscan otras alternativas porque están endeudados. De pronto eso incurre a que se vayan por unos caminos no deseados. Finalmente, si tenemos una economía saludable en nuestro hogar, ¿podemos decir también que hay una economía saludable en nuestro país? Correcto, lo diríamos específicamente porque la economía familiar es similar a la economía de un país. Si tengo los ingresos, tengo que mirar cuáles van a ser mis gastos y mis costos y cuánto me queda. Yo no puedo simplemente tengo ingresos y todo lo gasto, me quedo sin nada, ahí viene el problema. Claro, es hora precisamente de que todos ustedes en sus casas puedan empezar a tener una conciencia de poder empezar a ahorrar, de poder tener una planificación, de poder estar conectados precisamente con esas finanzas y tengan una economía saludable por ustedes, por sus hijos, por un mejor país, por una mejor economía, para que finalmente todos podamos avanzar. ¿Qué mensaje le deja usted a todos nuestros televidentes precisamente en la economía doméstica? En la economía doméstica sería el mensaje que le dejo es que siempre un ahorro en algo. Por ejemplo, que planifiquen en el sentido tal, gano el mínimo. Yo sé que en determinado mes me toca comprar el SOA, me toca pagar la revisión técnico-mecánica de mi vehículo, de mi moto. Dividan ese valor por 12 o apliquen el porcentaje de 8.33 y ese porcentaje usted lo separa mes a mes y no va a estar preocupado. Cuando pasó el año y llega al momento de comprar su SOA o su revisión, usted ya tiene el dinero. No va a tener que sacar de su sueldo, de un solo sueldo va a pagar todo, sino que ya tiene planificado. Unos tips muy importantes para que todos ustedes los tengan en cuenta ahí en casa para poder que tengan precisamente esa facilidad de poder hacer las cosas sin la preocupación. ¿Qué mensaje le deja a usted? Nosotros tenemos un tablero y en ese tablero nos gusta dejarle a todos nuestros televidentes mensajes para que nunca los puedan olvidar. ¿Qué mensaje les dejaría a ustedes el día de hoy? Gracias, Cindy. Bueno, el mensaje que les dejaría en el día de hoy sería: tienes una meta, ahorra y la cumplirás. Muchísimas gracias. Qué mensaje, pues muy práctico para todos los colombianos, muy práctico para todos los caleños. Si ustedes quieren avanzar en sus casas, si ustedes quieren que sus hijos también tengan una economía saludable, poder tener unas vacaciones planificadas, como decía aquí el profe Rubén, poder, digamos, tener una economía saludable, finalmente van a tener una familia saludable. Correcto, y eso es lo que se piensa, que todos los hogares no estén con las preocupaciones de las deudas. Traten en lo menos de tomar créditos que no sean necesarios. Hay créditos necesarios como para estudio, para vivienda, pero hay otros créditos que no son totalmente necesarios. Eviten caer en deudas. Lo mismo que hagan lo posible para que no tengan que ir a un granero a fiarlo de la remesa. Eso no los deja progresar. O sea, traten de hacer algo para que de su mismo salario compren lo de la subsistencia y no tengan que fiarlo. Porque eso es como una cadena. Siempre si usted fía un mes en un granero para comer,
siempre va a tener que empezar seguir. a seguir haciendo. Exacto, y nunca se va a quitar de eso y va a estar como preocupado. Un mensaje muy potente con el que terminamos el programa el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por estar conectados. Recuerden siempre, sí es posible que ustedes puedan tener una economía saludable. Simplemente es organizarse, planificar, estar pendientes de sus gastos, tener un orden en su casa, poder hacer su libretica y van a salir adelante. Como decimos en nuestro programa, haciéndolo bien. Muchas gracias.